Tras el cristal, policial y suspenso. El inspector no se daría por vencido. Regresó a la escena del crimen. Había aceptado este último caso ahora en su jurisdicción, que no era más que otro de una serie de espantosos sucesos desencadenados en diferentes distritos. Antes de retirarse de su cargo, se prometió llegar a descubrir al asesino. Dispuesto sobre su escritorio y en las paredes de su despacho, se expandían todos los expedientes, mapas y gráficos de los casos. No tendría mucho tiempo, pero no menos que el del homicida. Ciudad del Sol mostraba el cartel en el ingreso del pueblo. El cuerpo había sido encontrado sobre la escalera en la sala, en una extraña posición forzada, como si lo hubieran colocado sentado observando una maceta con flores situada a corta distancia. Sus ojos recorrieron cada objeto desparramado, velas dispuestas en distintas partes del recinto. Su mirada e interés se posaron en un viejo tocadiscos. Observó el vinilo sobre el plato. Siguió con la mirada el cable hasta el tomacorriente. Por la ventana de cortinajes plegados observó el bosque. Volvió su mirada hasta una mesa pequeña y una gran lámpara. Estaba a punto de retirarse y se detuvo. Se dirigió hasta la escalerilla. Creyó ver unos granos desparramados sobre el piso. Fue hasta la pequeña cocina y cuidadosamente destapó los tarros. Semillas, pastas secas, granos, garbanzos y arroz. Nada que llamara su atención. Retornó hasta los escalones. Desde allí observó todo el recinto. La pequeña mesa, la lámpara y la silla descorrida. Giró la mirada hacia el viejo fonógrafo. Un disco de vinilo mostraba en su etiqueta Rienzi Ouverture, la ópera de Wagner, instante musical privilegiado de una etapa del romanticismo, fragmento importante del extenso melodrama y compuesto al concluir su obra, armoniosa y emocionante, muy superior a las resonancias consideradas como gran ópera, que, sin embargo, su mismo autor reprobara. Encendió el aparato. Curiosamente la pieza daba inicio con grandes aplausos. Toda aquella puesta operística había sido eco en otra atmósfera más funesta que la ópera misma, la escena de un crimen feroz. Conectó el viejo aparato y se acomodó sentándose en las gradas. Ensayó tomar la misma posición que había tenido el cuerpo. El sonar de un reloj lo sorprendió, como el arrullo de algunas palomas posándose sobre el tejado. Está pintando cuadros de sus víctimas, se dijo. Apagó el tocadiscos y salió. El aire fresco y cálido lo envolvió tanto como sus reflexiones e inquietudes. Wagner, pensó, perfil asociado a un sujeto experto, destacado en conocimientos y culto en música, huidizo y confiable, sin signo de violencia en cada objeto. No hay grandes pruebas de ello, maduró en voz alta. Somete a sus víctimas y con ellas obtiene sus modelos. Pinta. No deja huellas de los elementos que emplea. Estaba dispuesto a avanzar sobre ese caso. Su asistente lo esperaba y estarían prontos a ir a desayunar.
El café del anticuario era un disparate. Objetos preciosos por su antigüedad se distinguían por todas partes. Ingresaron y tomaron la mesa de siempre al lado de la ventana. Su colaborador lo sorprendió. ¿No cree usted que debiéramos tomar asiento en otro sitio? Me propongo llegar a ser alguna vez un buen inspector de policía. Hoy quisiera tener una perspectiva distinta de la de todos los días. Tienes razón, respondió el inspector. Esta vez se sentaron al lado de una vitrina. Los ojos del prefecto se detuvieron en un aparato. Antigua gafa de modelismo, dijo el ayudante. ¿Has escuchado la obertura de Rienzi? La preferida de Hitler desde sus 17 años, respondió el asistente. Algunos textos de las primeras representaciones se extraviaron en el... fue en el bombardeo de Dresde. Entre 1943 y 1945. Y el escrito original que había sido obsequiado a Hitler por la familia de Wagner desapareció con él en el Führerbunker tras la ocupación de Berlín. Gracias por recordarme mi entusiasmo sobre la música. Olvidé mostrarle estos documentos. Los obtuve en Laguna Roja, la ciudad donde empezó todo. Allí renunciaron al caso, pero guardaron algunos elementos. Lo curioso es que lo único que encontraron fueron unos granos de arroz. ¿Arroz? Los forenses realizaron las pruebas y autopsia, pero no estaban envenenados como se presumió. La casa estuvo mucho tiempo cerrada. Ahora reside en ella una anciana. Deberíamos volver hasta allí. Si fueras pintor, ¿sobre qué pintarías?, dijo el inspector. El mozo se disponía a servirles el café en el preciso momento en que una bella joven, sonriente, lo rozaba, generando que uno de los pocillos cayera sobre el fiscal. «Ay, disculpe usted, cuánto lo siento», dijo la joven. «Quisiera convertirme en invisible. ¡Qué vergüenza! Lo lamento. Solo fue un accidente, nada que no se solucione mudando de ropa», respondió el investigador. «Por favor, sírvase para la tintorería», dijo la muchacha. «No, de ninguna manera. En el auto tengo otro traje». «¿No es usted el inspector Weiss?» «Así es». «Lamento conocerlo en estas circunstancias. Seré la secretaria del próximo prefecto cuando usted se retire. Siento tanta vergüenza. Quisiera ser invisible. Lo lamento. Sé que está trabajando en el caso de... Sí, dejémoslo ahí». El ayudante fue hasta el coche y regresó entregándole el traje. El inspector se dirigió hasta el toilette. Cuando regresó, la joven le sonrió. El inspector escuchó cómo le contaba a su acompañante lo incómodo de ese momento. «Hubiera querido ser invisible. Debo marcharme. Nos veremos por la tarde». La mañana transcurrió sin otros pormenores. Después del mediodía condujeron hasta Laguna Roja. Se presentaron en la casa de la anciana. «Celebrábamos la primavera hace 15 años. Ella estaba extasiada por cómo luciría ese día. Allí, sobre el piano, verán su última obra. Flores pintadas por sus propias manos. Era su último año en la Escuela de Bellas Artes». Esto llamó la atención del inspector. Prefirió escuchar. «Su madre había viajado y ella quedó conmigo. Solían reunirse en su cuarto con sus compañeras y con su mejor amigo de la universidad. Vengan por aquí. Su habitación está como entonces. Muchos peritos vinieron, pero no hallaron nada. El único testigo que más o menos aportó información fue un hombre que había detenido el auto por una pinchadura en un neumático. Aseveró haber escuchado todo el tiempo una ópera. Rienzi, Wagner», acotó la anciana.
Sí, aguarden. Esta colección se la había regalado David. Había pertenecido a su abuelo, contaba cosas extrañas de él y sucesos oscuros durante la guerra. Decía que su abuelo llevaba el apellido de su madre, Frauensteiner. Era muy simpático. Sufrió mucho la pérdida de mi nieta. Supo pasar un tiempo conmigo hasta que se marchó. Era un gran artista. Anastasia era su modelo y él modelo de Anastasia. Les prepararé café. Hermoso cuadro, el de las flores, dijo el inspector. El ayudante asintió. Ah, sí, respondió la anciana. Todo arte que es inmediatamente visible es interesante, pero mis ojos ahora solo ven lo posible. David tenía otro estilo. ¿A qué se refiere? La anciana se dirigió hasta otra habitación y volvió con una caja y algunos elementos. Luego del asesinato de Anastasia, él vivió aquí conmigo. Ya no tenía a nadie. Estaba solo. Pasaba horas pintando miniaturas. Esto usaba para... Es una gafa de modelismo, aseveró el ayudante. Él pintaba sobre arroz, sonrió la abuela. El inspector recordó la voz de la muchacha en la mañana, exclamando: "Ay, quisiera ser invisible". Es un verdadero artista, pero ya no alcanzo a ver sus miniaturas. También dejó esta lupa gigante. A veces me pregunto por dónde andará. ¿Le molestaría facilitarnos estos elementos? Pueden llevarlos. Ojalá que encuentren a David. Lo extraño muchísimo. Salieron. Ven, acompáñame, dijo el inspector a su asistente. Retornaron a su distrito y a la escena del crimen. Sobre la escalera estaban los insignificantes granos de arroz. Tenemos algo. Vayamos hasta el estudio. Escribió sobre el teclado: micro, miniaturas, exhibiciones. Tras una lente de cristal, el arte se hace visible. Sobre la pantalla de la computadora apareció el nombre del artista: David Braunsteiner, Museo del Horror. Pinturas sobre granos de arroz. Quisiera ser invisible. Resonó en sus oídos las palabras de la muchacha. Cuando creas que no alcanzas a ver la inmensidad, lleva tus ojos hasta lo más pequeño, dijo en voz alta el inspector. Braunsteiner fue una criminal, exclamó el joven asistente. En la pantalla aparecía el portal de la lóbrega página. En las fotografías y tras unos cristales, algunas miniaturas mostraban ilustraciones macabras. El inspector creyó ver en uno de los diseños el contorno de un hombre degollado, sentado, observando una maceta con flores. De pronto, desde la página de internet, comenzó a sonar la obertura de Rienzi. Solo bastó salir y alertar a la seguridad para que se dirigieran hasta el museo. Tras el cristal, cuento de mi autoría, Oscar Sandoval Martínez, producto de una consigna de nuestro café literario internacional, La Torre de las Palabras, desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchísimas gracias.